Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Y dice, las peticiones de tu corazón. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, yo soy Montserrat, soy de la iglesia de Viña del Mar. Lo más probable es que no me conozcan mucho porque soy una discípula bebé. Y bueno, estoy aquí súper contenta de poder estar con ustedes y compartir una escritura. Me gustaría compartirle una de mis escrituras favoritas, que está en Proverbios 4, versículo 23. Y dice así: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Para mí es muy animante esta escritura, me ayuda mucho, es desafiante, porque en el corazón guardamos todas las emociones y los sentimientos, ¿cierto?
las emociones son las que nos hacen salir de adentro toda nuestra humanidad, todas nuestras imperfecciones. Pero también están los sentimientos y uno de ellos es el amor, ¿cierto? Y cuando pienso en el amor que Jesús tuvo hacia nosotros, dando su vida para poder librarnos de todo lo que tuvo que pasar, o sea, lo teníamos que pasar nosotros y lo pasó Él por nosotros para darnos una oportunidad. Ese amor es incomparable y sin duda no es igualable. Pero sí nos esforzamos día a día por poder agradarlo, por poder seguir su ejemplo, el digno ejemplo que dejó. Así que es una escritura de batalla para mí y me gusta mucho. Sin duda el corazón puede guardar las emociones, que son cosas que pueden jugarnos muy en contra, pero también guarda los sentimientos que son a largo plazo, como el amor. Y eso es lo que ayuda a que sea equitativo. Así que los invito a que podamos vivir con amor, con nuestros esposos, con nuestras esposas, nuestra familia completa, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos familiares, nuestros padres. No hay nada más perfecto que el amor. Creo que el amor puede subsanar muchas cosas, por no decir la mayoría de ellas. Y qué más ejemplo que Jesús, ¿cierto? Que dio su vida por amor a nosotros y por amor al Padre. Así que les doy la bienvenida, los dejo invitados ahora a la clase y les envío un abrazo gigante con mucho, mucho amor y nos estamos viendo. ¡Bienvenidos! Cuando el Señor nos trajo y nos libró del cautiverio, quedamos como quien sueña. Cuando Él nos liberó de lo que estaba mal, quedamos como quien sueña. Entonces nuestra boca de risa se llenó, nuestra alma de cánticos y alabanza se colmó. Grandes cosas hizo Dios por todos, por eso estamos alegres. Cuando el Señor nos trajo y nos libró del cautiverio, quedamos como quien sueña. Cuando Él nos liberó de lo que estaba mal, quedamos como quien sueña. Entonces nuestra boca de risa se llenó, nuestra alma de cánticos y alabanza se colmó. Grandes cosas hizo Dios por todos, por eso estamos alegres, estamos como quien sueña, por eso estamos alegres, estamos como quien sueña. Muy buenos días a todos, mi nombre es Héctor y tengo el privilegio hoy de hablarte de la ofrenda. Recién ayer, 25 de diciembre, celebramos la Navidad. Entre 24 y 25 celebramos el nacimiento del niño, del Hijo de Dios. Y es una fecha en que aprovechamos para reunirnos en familia, para intercambiar regalos, para dar y recibir. Y seguramente durante toda la semana anterior estuviste ajetreada buscando ese regalo para aquellos familiares, aquellos amigos, inclusive intercambios de regalos en el trabajo.
Pero hoy en particular quiero hablarte acerca del primer regalo de Navidad. Y para eso quiero que me acompañes a Mateo capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá el príncipe que será pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño y, tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus cofres, le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y este es el primer gran regalo de Navidad que hubo en la historia, el que está registrado. Estas personas eran unos sabios, eran unos hechiceros, eran personas que practicaban la adivinación. Venían de tierras muy lejanas y obviamente eran personas que para la época eran adineradas y trajeron los mejores regalos que había para la época: oro, incienso y mirra. Ellos vinieron con la intención de adorar al rey. Vinieron desde lejos para dar una ofrenda de reconocimiento de aquel que venía a ser el Salvador, el rey que iba a gobernar la tierra. Y eso es realmente la ofrenda. Es un presente en reconocimiento de que Dios es soberano. Si leemos un poco más la historia y profundizamos un poquito más, vemos que María y José eran personas muy humildes. De hecho, cuando nació Jesús ni siquiera tenían dónde hospedarse para que pudiese nacer él. Y esta ofrenda que le dieron los sabios, le dieron los recursos necesarios para mantenerse. Inclusive después de ahí, si leemos un poquito más en la Biblia, ellos huyeron a Egipto. Y es que la ofrenda es eso. Tiene primero el significado de que nosotros reconocemos que Dios es rey, pero también es usada para poder mantener y poder dar ayuda a aquellos a quienes necesitan. Por favor, con este corazón lo tengamos presente cada vez que vemos nuestra ofrenda de la iglesia, que es para ayudar y mantener las necesidades en la iglesia como tal, pero también reconociendo de que Dios es el Rey de Reyes. Ahora acompáñenme en una oración para bendecir la ofrenda. Mi Señor y Dios, gracias, Padre, gracias porque has enviado a tu Hijo como un ser humano de carne y hueso igual que nosotros para enseñarnos el camino que debemos recorrer para agradarte a ti, mi Señor. Gracias porque Él nació, vivió, caminó, creció y nos enseñó cómo vivir una vida recta delante de ti, pero también murió por nuestros pecados. Padre, bendice la ofrenda que te damos porque reconocemos que tú eres el creador de todo, que tú estás en control de todo. Aun cuando tú no necesitas nada, te lo damos porque reconocemos que tú eres el soberano, Padre. Por favor, bendícela y es en nombre de tu Jesús que te oro. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Hola Iglesia, muy buenos días. Dios me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes la clase de este día domingo, pero antes de seguir con la clase, les quiero pedir que me acompañen a orar. Papá, te queremos agradecer esta mañana por esta bendición que nos da de poder estar reunidos como iglesia. Gracias por darnos la vida, la salud, el ánimo, un lugar donde poder cobijarnos, alimentos para poder tomar desayuno, agua para bañarnos. Y gracias también por estar reunidos como iglesia. Gracias por esta reunión que nos permite juntarnos con la iglesia de Santiago y la iglesia de Santiago con Viña. Te pido tanto, Dios, que tú hables a nuestros corazones. No mires mi pecado, por favor, Dios. No mires, Señor, las cosas que no te agradan de mi vida, pero sí, por favor, ve la necesidad de tu pueblo de ser alimentado. Y por eso te pido que nos uses para tu gloria, que todo lo que hablemos, Dios, sea guiado, que sea, Señor, movido por tu Espíritu Santo. Conecta, Dios, nuestro oído con nuestro corazón para que podamos ser alimentados y para que podamos escuchar tu voz. Y que el día de mañana, como siempre lo digo, podamos recordar qué fue lo que tú nos enseñaste, aunque ni siquiera nos acordemos de cuál fue el instrumento, es lo de menos. Lo importante es que tú seas glorificado y que tu palabra, Señor, sea enseñada y que la relación con Cristo, Señor, sea enseñado en lo que vamos a compartir. Te pido esto, por favor. Todo esto te lo ruego y te lo pido a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno. La escritura que vamos a leer está en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Dice así: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán, hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, la clase del día de hoy lleva por título Una justicia superior. Y toma su nombre de el verso 20, que Jesús dice: Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere, una justicia superior, supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Como sabemos que en Santiago se ha estado ya desde un tiempo estudiando el Sermón del Monte, y el contexto del Sermón del Monte es que Jesús es presentado, al menos en Mateo, como el nuevo Moisés, y a la vez superior a Moisés, que está trayendo una nueva ley a un nuevo pueblo, que es la iglesia, que son los discípulos, que son los seguidores de Jesús. Entonces, como bosquejo simple del Sermón del Monte, podríamos decir que Mateo capítulo 5, verso 1 a 48, lo que Jesús está resaltando es el carácter del discípulo. Aquí Jesús lo que nos quiere mostrar es el carácter del discípulo. Y luego Mateo capítulo 6 y 7, Jesús nos habla de la relación del discípulo que tiene con Dios, lo necesitado, las riquezas, las necesidades materiales, la crítica, el juicio correcto y el incorrecto con el error, y la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la sección que nosotros estamos viendo está dentro de la parte que dice, que habla del carácter del discípulo. Por ejemplo, vemos el contexto inmediato anterior. Mateo 5, verso 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Está hablando del carácter. ¿Qué son? ¿Qué espera? ¿Cómo Jesús define tu vida y la mía? Somos sal. Y le está diciendo a ellos: ustedes son la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16: ustedes son la luz del mundo. Y termina diciendo el verso 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuevamente, Jesús en el contexto está hablando del carácter del discípulo. Somos sal,
somos luz del mundo, estamos llamados a brillar y que por nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de vida, las personas puedan incluso llegar a conocer a nuestro Padre y alabarlo. Contexto inmediato posterior es Mateo 5, 21 al 23. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Verso 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu obra. Vemos que antes Jesús está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Espero de ustedes una conducta, un carácter específico. Luego dice que la justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los fariseos y los maestros de la ley. Y luego el contexto sigue diciendo, sigue hablando de lo que es el carácter. Ustedes han oído que se dijo, no hay que matar. Pero yo les digo, no tienen que conformarse con simplemente cumplir la letra de la ley. Tienen que aprender a tratar el corazón, ahí donde nace el homicidio. En varias escrituras, en este evangelio y en otros, Jesús enseña de que el homicidio es algo que sale del corazón. ¿Cómo eso sale del corazón? Sí, empieza cuando tú comienzas a matar a tu hermano en tu corazón por un enojo que tienes contra él. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ese enojo es asesinato. Es donde comienza el enojo. En el corazón es asesinato. Así que debes tratar tu corazón. Debes aprender a seguir a Dios tratando tu corazón. No basta con cumplir la ley. Jesús aquí está hablando del carácter del discípulo, de cómo Él espera que nosotros seamos. Entonces, en ese contexto es cuando Jesús les habla. Está hablando de tratar el corazón, relaciones, carácter, vida de un discípulo. Según Mateo, ¿a qué vino Cristo? Según Mateo, según el Evangelio de Mateo, hay varias partes en donde Jesús habla de a lo que vino Él. Por ejemplo, Mateo 9:13 dice que no vino a llamar a justos, sino a los pecadores. Está hablando con personas y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 10:34 dice que Jesús vino a traer guerra espiritual. No vino a traer paz, sino espada. Y si quieres después puedes ver el contexto. Hay una guerra, hay batalla cuando sigues a Jesús. Mateo 18:11, la Reina Valera, dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Mateo 20:28 dice que Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Yo no he venido para que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero de todas estas que definen, estas escrituras que definen a qué vino Jesús, diciéndolo, escuchándolo por sus propias palabras, encontramos Mateo 5:17, cuando Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. De todo, para Mateo lo más importante, lo primero que Jesús, que quería que nosotros entendiéramos, es que Jesús vino a cumplir la ley, a cumplir la Torá, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, es interesante porque Jesús quiere que nosotros entendamos que la relación con Dios tiene que basarse en la palabra de Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, Él no se basó en sus emociones. Él no se basó solo en su autoridad divina. Él dijo, yo he venido a cumplir toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Si buscamos en internet, ponemos ahí Nuevo Testamento interlineal griego, podemos encontrar la definición de la palabra que Jesús utilizó para hablar de cumplir. Yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Y dice que la palabra es pleró. Y aparece la definición, que dice que esta es la primera definición, tiene mucho más, pero la primera opción es hacer repleto, es decir, literalmente
atiborrar, saturar, llenar una red. Hay un comentario que me gustó, que lo puse ahí, es de J. Oswald Sander, que dice: cumplir significa llenar plenamente, como en Mateo 23:32, ahí está repitiendo la palabra, utiliza la misma palabra que estamos leyendo aquí en Mateo 5. Jesús vino a completar y a cumplir plenamente la ley y a revelar toda la profundidad de su significado. ¿Cómo eso? Jesús vino a llenar la ley. Interesante, Jesús vino a completar la ley. Sí, vamos a entender cómo. Cuando la Biblia habla de la ley y los profetas, Jesús habla de la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. La ley es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas es todo el resto de la Biblia. Existen también los salmos, pero es una forma de interpretar simplemente como la ley y los profetas. Hablar del Antiguo Testamento, de todas las escrituras. Lo que Jesús nos está diciendo es que Él fue el único que llenó el cupo que existía cumpliendo la ley moral, la ley ritual y las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? Que desde Moisés, cuando llega la ley en adelante, nadie cumplió toda la ley. Moralmente, nadie la cumplió. Ritualmente, eran símbolos que apuntaban a la venida de Cristo. Matar los corderos, por ejemplo. Pero también existían las profecías que hablaban del Mesías que iba a venir. Jesús dice: ¿saben qué? Yo he venido a cumplir la ley. Yo la lleno. Faltaba el personaje que pudiera cumplir de verdad toda la escritura del Antiguo Testamento. Y ese es Jesús. Él vivió. Antes de Jesús se tenía la enseñanza de la ley, pero nadie la podía vivir. No había un ejemplo vivo. Cuando viene Jesús, Él completa la ley con su ejemplo. Él la vive. Y ahora Él nos enseña una nueva revelación. Y vamos a un punto más adelante con Jesús. Ahora es Jesús y no Moisés quien nos lleva a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Mateo nos enseña que Jesús es el Mesías y que vino a darle a la ley y a los profetas un sentido pleno y definitivo, viviéndola, cumpliendo ese ejemplo. Mateo 5:19 dice: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús no solo nos dice que Él vino a vivir, a cumplir las Escrituras, a darle su pleno cumplimiento, sino que también Él espera que sus seguidores practiquen y enseñen, tal como Él lo hacía. ¿Sabes cuál era el gran problema en el tiempo de Jesús con el mundo religioso? Mateo 23, verso 1 al 3. Dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Los maestros de la ley y los fariseos enseñaban bien las Escrituras, a tal punto que Jesús dice: enseñan bien, así que no tengan problema, háganle caso cuando ellos les enseñan. Pero el ejemplo, no sigan su ejemplo, porque ellos no practican lo que predican. Y ese era el problema, una falta de coherencia, no vivían las Escrituras. No es tan distinto a este tiempo, donde hay una crisis de falta de ejemplos morales en la sociedad. Pero Jesús dice que Él esperaba que sus discípulos respetaran las Escrituras, incluso el Antiguo Testamento. Hay iglesias, incluso iglesias de Cristo, que enseñan de que sí, que toda la Biblia es útil, pero nosotros nos basamos solo en el Nuevo Testamento. Pero Jesús nos enseñó eso.
cuando Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Jesús esperaba que nosotros respetemos todas las escrituras y que nos alimentemos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús esperaba que sus discípulos tuvieran coherencia en la enseñanza de la obediencia a las escrituras. Lo que está diciendo el texto es, el que hace y enseña a obedecer. Yo para enseñar a obedecer tengo que hacer, tengo que vivir primero las escrituras. Y algo que me llama la atención de esta escritura es que Jesús dice que será considerado grande cualquiera que hace y enseña a otros a obedecer, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Y cómo eso será considerado grande? Y alguien que desobedece y enseña a desobedecer será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo eso será considerado? Bueno, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mateo 5:9, cuando Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ahí utiliza la misma palabra. Será considerado, será llamado. ¿Quién es el que va a llamar? Serán llamados hijos de Dios, en Mateo 5:9. Es Dios. Dios que está hablando del reconocimiento de Dios. Cuando habla de ser considerado grande o ser llamado grande, en el reino de los cielos está hablando del que nosotros lo que hacemos es Dios quien lo ve. No importa aun cuando otros no vean tu justicia personal, tus pequeñas victorias, tu lucha diaria con los pensamientos, con las miradas en la calle, con el tratar el corazón, con llevar a Dios las emociones negativas. No son cosas que el mundo ve, no son cosas que tu vecino ve, pero Dios lo considera grande. Cuando nosotros luchamos por mantener nuestra relación con Dios a ese nivel, en el corazón, es Dios quien ve y valora como algo grande nuestra obediencia y fidelidad a las Escrituras, aun cuando otros no lo puedan percibir. ¿Qué me motiva a servir a Dios? ¿El reconocimiento de otros o el que Dios me esté reconociendo? Y luego viene Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Aquí Jesús está poniendo una norma muy alta. Jesús enseñó que la justicia de su reino supera y es más abundante que la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. ¿Está llamando Jesús a los discípulos a hacer más obras y más cantidad de justicia que los maestros de la ley y los fariseos? Una vez escuché una clase así. Los fariseos diezmaban todo lo que tenían. Entonces ahora como discípulos debemos dar más del diezmo. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, o 3, no me acuerdo cuántas veces ayunaban. Entonces nosotros debemos ayunar más veces que los fariseos la semana. Los fariseos recorrían mar y tierra buscando hacer un prosélito. Entonces nosotros debemos recorrer más veces mar y tierra, dejar los pies en la calle compartiendo la fe. No deberíamos dormir. ¿Es así? ¿Es eso lo que Jesús está enseñando? Definitivamente no. Después vamos a ver por qué. No es eso. No es a eso a lo que se refiere con la justicia superior. No es más legalismo. Es algo muy superior a eso. ¿A qué se refiere Jesús entonces al hablar de la justicia en esta escritura? Bueno, veamos el contexto de Mateo. Por ejemplo, en Mateo 3, versos 13 al 17, con el bautismo de Jesús, dice que Jesús fue a Galilea para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, tú vienes a mí, objetó Juan. Verso 15 dice, hagámoslo, como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. La Reina Valera dice, para que cumplamos con toda justicia. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y reposarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y todo el contexto es para hablar del bautismo, pero el punto del bautismo es, fíjate, aquí está hablando Jesús con Juan el Bautista y Jesús le dice, Juan el Bautista le dice, no quiero bautizarte, no, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, tranquilo,
Hagámoslo así porque tenemos que cumplir con toda justicia. ¿A qué se está refiriendo ahí? Era la voluntad de Dios que Jesús se bautizara. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque era un bautismo para pecadores, bautismo de arrepentimiento, y ellos confesando sus pecados, él los bautizaba. Entonces Jesús dice, yo me quiero bautizar. Quiero participar de este bautismo de pecadores aun cuando yo no soy pecador. Jesús haciendo la fila de los pecadores, cuando él no era pecador. Era la voluntad de Dios que Jesús, ya desde el comienzo de su ministerio, se identificara con los pecadores, ocupando nuestro lugar, poniéndose en la fila junto con nosotros. Era la voluntad de Dios, de una nueva revelación que llegaba. Así que la justicia de Dios significa la voluntad de Dios en Cristo. La revelación que Dios nos está trayendo nueva en Cristo. Cristo se identifica con los pecadores, participa con ellos. Y después, al final de su ministerio, muere en la cruz, ocupando el lugar de los pecadores. En Mateo 9:13, creo que en otra clase anterior hemos visto esta escritura, dice, pero vayan y aprendan. ¿Qué significa esto? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Interesante. Jesús dice, si la justicia de ustedes no supera a la de los fariseos y los maestros de la ley, no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero por otro lado dice, ¿sabes qué? Yo no he venido a llamar a justos. ¿Cómo entonces? Sino a pecadores. Y el contexto es que los vino a llamar a que se arrepintieran. ¿Cómo entonces? La justicia superior está pidiendo justicia superior de esos que él no vino a llamar, que nunca han sido justos, que son pecadores. Entonces esta justicia superior no es propia de ellos, porque los que siguen a Jesús son pecadores que se han arrepentido. Interesante. La justicia de la que Jesús nos está hablando aquí no es propia. Tiene que ver, en primer lugar, con una obra de gracia. Cuando somos pecadores y reconocemos nuestra miseria, nuestros pecados, a través del arrepentimiento, Dios nos entrega su justicia. Nos da la bendición de desarrollar un carácter justo. Si somos imitadores de Jesús, Dios nos entrega la vida y el potencial de Jesús para que podamos vivirlo en nuestras vidas. En Mateo capítulo 5, verso 3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Este sermón empieza, la primera declaración de este sermón es, Dios, soy un miserable, no tengo nada de esto que tú estás pidiendo. Pobre en espíritu, literalmente es alguien, en el griego, es alguien que es un mendigo, pero que no tiene la posibilidad siquiera de comprarse nada. Es un miserable. Y necesita pedir, necesita mendigar, para que otros le den. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, su mendicidad espiritual. Oh Dios, yo no tengo el poder, no tengo nada de estas cualidades que tú estás pidiendo. Pero vengo a ti y te las pido a ti. ¿Me las puedes dar? ¿Me puedes dar paz? ¿Me puedes dar perdón? ¿Me puedes dar justicia? Y Dios lo concede como un regalo. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En el verso 6, Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nuevamente, aquí el concepto de justicia son las enseñanzas de Jesús, es la voluntad de Dios. Cuánta hambre y sed tengo de hacer la palabra de Jesús, de aplicarla en mi vida. Es el concepto de justicia. No es como algunos carteles aparecen a veces, oh, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, protestemos porque quiero venganza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la voluntad de Dios, con hacer y desear hacer lo que Jesús quiere para mi vida. ¿Es apasionante eso? ¿Tengo esa hambre? ¿Tengo esa sed?
Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Nuevamente, dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Así que, para Mateo, la justicia significa la voluntad de Dios. Pero esta justicia es una justicia que nosotros, por nuestra pobreza espiritual, porque somos mendigos extremos, no podemos producir, no está a nuestro alcance. Y ya que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, entonces la justicia superior que Él espera de sus discípulos es una justicia que les es otorgada por gracia mediante el arrepentimiento. ¡Wow! Es un regalo de Dios. El poder vivir una vida rendida a Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con la gracia de Dios, con la bondad inmerecida. No tiene que ver con algo que tú produces de tu pasado sin Dios. Todo tiene que ver con Cristo. Tenemos que conectarnos a la fuente, como hemos hablado anteriormente. Y si no estamos conectados a la fuente, no podemos vivir esta justicia superior. No podemos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Lo que hemos visto en el bosquejo simple del Sermón del Monte es que Mateo 5, del 1 al 48, está hablando del carácter del discípulo. Contexto inmediato, anterior, Mateo 5, del 13 al 16, ustedes son la sal y la luz del mundo. Carácter del discípulo, ustedes son esto. Contexto inmediato posterior, Mateo 5, 21 al 23, Jesús y la ira. El carácter, cómo debemos tratar el corazón. Pero lo interesante es que Mateo 5, del 21 al 43, se conoce como la sección de las 6 antítesis del Sermón del Monte. ¿A qué se refiere eso? Que Jesús les dice, pero si la justicia de ustedes no fuera superior a la de los fariseos y los maestros de la ley, no van a entrar al reino de los cielos. Pero no se queda ahí. Eso es parte de algo que viene. Y después sigue hablando, del 21 al 43. 6 veces pone el ejemplo. Dice, ustedes han oído que se dijo, yo les digo. Ahí les está enseñando cómo se vive esta justicia superior. ¿A qué se refiere cuando él habla de la justicia superior? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Por ejemplo, vemos Mateo 5, 21 al 48. Dice, ustedes han oído. Esto es la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. La contraparte, pero yo les digo, esta es la justicia superior de Jesús. Yo les digo, yo les enseño. La justicia de los fariseos, la justicia de Jesús superior. La justicia de los fariseos y de los maestros de la ley, no matar. Con esto es suficiente. Basta que tú no mates, no te preocupes por más. Y Jesús dice, no es suficiente no matar. No hay que enojarse. ¿Y sabes qué? El enojo es algo serio. A veces pensamos que es normal vivir enojado. Es normal hablar palabras que hieran a los demás. Y lo justificamos. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Eso es asesinato. Con las palabras tú puedes matar. Puedes matar el espíritu de alguien. Y con el enojo, tú matas a las personas en tu corazón. Y es ahí donde empieza el asesinato. Y hay que tratar el corazón. Ustedes han oído que se dijo, no vas a adulterar. Pero yo le digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella. ¿Dónde? En su corazón. Hay que tratar el corazón. Para Jesús la ley de Moisés ya no es suficiente. Él viene a enseñarnos un modo más profundo de vivir la revelación de Dios. Divorciarse. Y Jesús corrige incluso lo que hizo Moisés. Moisés les dio carta de divorcio. Pero yo les digo, no está bien divorciarse. Hay que mantener la fidelidad del matrimonio. ¡Wow! Su autoridad sobrepasa la de Moisés. Jesús dice que los antiguos perjuraban o juraban
No, pero ustedes tienen que desarrollar un carácter donde tú sí seas sí, tú no seas no. Carácter de un discípulo, carácter de un hombre de Dios. Que de verdad tu palabra valga y se respete. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. No, pero ahora ustedes tienen que vivir de acuerdo a la gracia. Yo les di gracia. Cuando eran mis enemigos, Jesús murió por nosotros. Jesús puso la mejilla. Ahora nosotros debemos dar gracia a los demás. Ustedes han oído que se dijo, hay que amar al prójimo y odiar al enemigo. Pero yo le digo, no, amen y oren por sus perseguidores. Esta es la vida de la justicia superior. Estas son las nuevas normas del reino que Jesús nos está llamando a vivir. Y estas Él las concede a los pobres en espíritu, que reconocen que no tienen un gramo de posibilidad de producir esto por sus propios esfuerzos. Pero sí van a Cristo, se arrepienten de sus pecados. Y Él los crea de nuevo y les da una nueva naturaleza. Y esa es la justicia superior que Dios nos está llamando a vivir. En Cristo. Sin Cristo no hay futuro. Y así es como concluye esta sección, el verso Mateo 5 del 43 al 48, con el amor a los enemigos. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Aquí vemos a Jesús animando a los discípulos a vivir la justicia superior, amando más allá de lo natural, amando de un modo sobrenatural, que es el amor, ágape. Y les dice, sí, pero ¿qué tiene de especial que solo saluden a sus hermanos? Pero tienen que amar incluso a sus enemigos. Que se vea la vida, el potencial de Cristo en sus vidas. Que el carácter de Jesús aflore en sus vidas. Jesús estaba en la cruz, colgando, y estaba orando por sus enemigos. Qué difícil es eso. Imposible. Si lo miramos desde el punto de vista humano. Pero es una justicia superior que Dios nos concede en Cristo. Es el potencial de vivir una vida nueva en Cristo. Y aquí nos muestra Jesús que Él espera de nosotros que reflejemos el carácter del Padre. Y luego el verso 48 dice, por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús espera que nosotros, sus seguidores, reflejemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Esto es una meta. Esto se va a cumplir a cabalidad cuando estemos en el cielo en cierta medida. Pero en esta tierra Dios espera que nosotros amemos como Él ama. Que nosotros reflejemos el carácter de Cristo a otros. Ya que Él nos ha dado tanto perdón, compasión, amor. Y ahora lo entendemos claro, su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, trabajando en nuestras vidas. Jesús espera que sus seguidores reflejemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Hay una meta, no basta con solo haber sido bautizados. Tenemos que crecer en esa meta, en ser más parecidos a Jesús. Y esa es la justicia superior que Él espera que nosotros reflejemos en nuestra vida. La justicia superior. Para Mateo, la justicia significa la voluntad de Dios y debe transformar el corazón. Necesitamos un corazón nuevo para vivir así. Y este corazón nuevo Jesús lo da. La justicia superior que Jesús espera de sus discípulos es una justicia que les es otorgada por gracia mediante arrepentimiento. Y constantemente tenemos que ir a Jesús para renovar el corazón. Dios espera que reflejemos el carácter de Cristo cada vez más en nuestras vidas, amando a los demás como Él ama, conectados a la fuente.
Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Una justicia superior. Amén. Dios nos bendiga. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer esta mañana por este regalo que nos das de poder escuchar tu palabra y hoy también, ahora en este minuto de sentarnos a la mesa, de participar de la cena junto con tu Hijo, de recordar su vida, muerte y resurrección por nosotros. Gracias por Jesús, gracias por el ejemplo de Él, porque Él nos enseñó a vivir una vida en la gracia de Dios, una vida en esa justicia superior que solo, Señor, tú nos puedes ayudar a vivir. Te agradecemos por Jesucristo, te agradecemos porque también, Señor, su muerte en la cruz fue una muerte a favor nuestro, en donde tú cargaste nuestros pecados y ahí llevaste a cabo lo que es la justicia de la gracia de Dios, en donde por amor, en tu justicia, tuviste que castigar a alguien para que también muriera por nuestros pecados y luego darnos a nosotros la oportunidad de vivir a través de la muerte de esa persona, y ese fue Jesucristo. De verdad que gracias por Jesús, gracias porque su bondad, por su vida, por su ejemplo, también por su muerte, hoy podemos vivir esa justicia superior. Tú nos has dado un corazón nuevo, nos hiciste nacer de nuevo, nos diste tu Espíritu Santo para que podamos vivir esa novedad de vida, y ahora nos exiges, nos pides, nos enseñas que debemos vivir esta justicia superior. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús y a crecer cada día más en cómo Él vivió, también poder vivir nosotros. Perdona nuestros pecados, que al momento de participar, de comer del pan, de beber del vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz por nosotros, ayúdanos a ser agradecidos con eso, a renovar nuestros votos, a que nos cubra tu gracia, Señor, que tú perdones también cada uno de nuestros pecados, que sigamos viviendo esa vida, en novedad de vida, Dios, que tú nos estás mostrando. Gracias por el ejemplo de Jesús, gracias por la vida, gracias por la muerte, gracias por la resurrección de Cristo, y porque gracias a Él hoy podemos seguir adelante contigo, enfrentando la vida hasta al momento que nos toque partir a tu presencia. Te amamos, papá, y todo te lo queremos agradecer a través de Jesús nuestro Señor. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero
Buenas tardes a todos. Qué especial es escuchar la palabra de Dios. Cómo nos desafía, cómo toca el corazón, cómo nos ayuda a ver cosas que tal vez nunca habíamos visto. Por eso quiero invitarte a que te des la oportunidad de estudiar la Biblia de manera profunda, dándote un tiempo de conocer lo que Dios tiene para ti, los secretos, las verdades que darán luz a tu mente, que darán esperanza y aliento, que pueden cambiar radicalmente tu forma de vivir. Dios quiere darte esperanza. Por eso te invito a estudiar la Biblia. También visítanos y conoce más de nosotros a través de www.icocchile.cl. También nos puedes encontrar a través de YouTube, donde vas a ver un montón de clases. Visítanos, estudia, examínalas. También puedes conocernos a través de Instagram y a través de WhatsApp. Contáctate con nosotros. Queremos acompañarte. También quiero comentarte que el próximo domingo nos estaremos reuniendo como iglesia comunal. Y el subsiguiente nos volveremos a encontrar por este medio. Que tengas una gran semana. Que Dios te acompañe. Hasta luego.